habido muchísimos cambios en países como Suramérica y Centroamérica, y pues ha habido muchísimas personas transmigrantes dentro del país. También hay mucha migración interna. Esto quiere decir que de estados del sur viajan hacia el norte, o del norte hacia el sur, o hacia el centro dentro del país. O sea, creo que esto también es muy importante dentro de la migración. Y hay otros que son emigrantes que pues también salen de nuestro país, ¿no? Se van hacia Estados Unidos con esta creencia del sueño americano, y pues esa es la condición ahorita del país. La mayor parte, su destino es Estados Unidos, como se los comentaba, pero hay un cierto porcentaje que sí se queda aquí en México. Bueno, hablando obviamente de los países extranjeros, sí hay cierto porcentaje que se quedan aquí en México ya regulados. ¿Qué quiere decir regulados? Que ya tienen trámite migratorio y les permite estar aquí en México. Pero la mayor parte van hacia Estados Unidos en busca de una legalización, y pues si creen ellos no tener chance de legalizarse o documentarse allá en Estados Unidos, pues entran indocumentadamente. Es la economía principalmente, o la falta de trabajo, falta de oportunidades de trabajo, ya que los principales que viajan pues son del rango de la clase social baja, por así llamarlo. Esto quiere decir que tienen muchas menos oportunidades que personas que están estudiando, personas que están en algún estatus socioeconómico más alto. Y la mayor parte de esta gente pues vive en comunidades, vive en lugares, pues sí, pues pobres, o económicamente pues no tan beneficiados. Entonces esa es ahorita como la causa más común por la que viajan. Y hay un poco porcentaje, pero también existe, de violencia. Entonces hay algunas personas que también viajan por violencia, o se van de sus casas por violencia. Eso todavía no está muy, muy visto aquí en México, pero sí existe ya. Pues aquí en donde yo trabajo, y bueno, se ve a nivel nacional que las personas de Centroamérica, bueno, se le llama Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y Salvador. A estos tres países se les llama Triángulo Norte, y son de los tres países que se ve muchísima más gente que viaja. Pero de esos tres, principalmente Honduras es quien se lleva la mayor cantidad de personas que migran. Y hubo un fenómeno en septiembre del año pasado, que personas haitianas también migraron mucho por la situación de su país, porque hubo catástrofes naturales y además empezó a haber demasiada violencia. Y ahorita están aumentando mucho los venezolanos. No le llegan para nada las cantidades de las personas hondureñas, pero sí es en grandes cantidades las personas que han estado llegando. Digo, a comparación de otros momentos. Ha transmutado muchísimo en todos sus aspectos. De hecho, empezando desde la manera en cómo viajan estas personas. Antes era muy utilizado el tren, ahora ya no, ya caminan más o se mueven pues pidiendo ride. Todavía utilizan el tren, pero es mucho menos la cantidad de gente que se ve sobre los trenes a comparación del 2015, por ejemplo, 2017. Conforme a quiénes son los que viajan, pues sí ha aumentado, por ejemplo, que se vienen familias completas. Antes se veía que justamente era muchos hombres, ¿no? O sea, mujeres eran muy, muy pocas las que se venían, y niños o niñas casi no se veían en los caminos de la migración. Pero ahorita justamente pues está cambiando a que se vienen familias completas, y es por lo mismo de las situaciones que van cambiando en el país, porque justo antes pues digamos que era
el motivo de salida o el motivo de la migración pues era por economía, por estas situaciones como que el padre o el señor podría solventar, pero ahora no solo es eso, ¿no? Entonces, ahorita ya también pues son todas estas amenazas, esto de que por ejemplo les dicen a los niños o a las niñas que sean parte de la organización de estas maras y que pues les dicen que no, entonces al decir que no pues los obligan prácticamente a irse de su país porque pues si no los amenazan de muerte o amenazan a algún integrante de su familia de muerte también. Pues sí cambió mucho, pero siento que cambió más por la situación de los albergues, por ejemplo, porque al final la migración nunca se acabó. O sea, la migración continuó. La diferencia fue que cerraron totalmente las fronteras, tanto la del sur como la del norte de México. Entonces eso era lo que hacía que menos gente entrara en el país. Y los que sí lograban entrar, pues era muy, muy difícil, digamos, porque toda la ayuda humanitaria que se les da en albergues, en comedores, o sea, como en migración, en todo esto, pues se detuvo totalmente, ¿no? Entonces era como si te aventaras todo México, pero sin ninguna salvación, o sea, es todo bajo tu propio riesgo, porque al menos cuando están abiertos los albergues o los comedores, pues tienen un ratito de descanso, tienen un poco de comidas, tienen un lugar en donde asearse y donde estar seguros, ¿no? En cambio, pues como todo esto se cerró, pues empezó a haber pues también como mucha muerte, mucha violencia en su camino, mucho como desesperación también al no saber qué tanto hacer, ¿no? Porque al final pues también no se sentían protegidos y pues sí, o sea, de hecho no lo estaban porque todas las organizaciones estaban cerradas. Acá en San Luis Potosí, por ejemplo, sí estuvo cerrado el albergue mucho tiempo, pero lo que luego de repente se empezó a hacer era darles comida, por ejemplo, nada más, ¿no? Ya después, conforme fue pasando el tiempo de la pandemia, pues se fueron ajustando de diferentes lugares donde pues atendimos de una manera muy, muy diferente, ¿no? Entonces ya no estaba abierto el albergue, perdón, todavía no estaba abierto el albergue, pero ya teníamos una parte, por ejemplo, en las canchas donde los dormíamos. Pues no entraban todos, pero al menos se les daba prioridad a mujeres y a la niñez migrante para que pues durmieran adentro de las instalaciones, pero en un lugar abierto. Entonces, creo que varias asociaciones, comedores y albergues estuvimos haciendo como diferentes cambios en nuestras maneras de atención, porque al final pues sí queríamos seguir con esa ayuda, ¿no? A las personas, pero también no podíamos simplemente abrir porque pues también sería, o sea, podría perjudicar justo a las personas y a nosotros mismos porque en dado caso nos podrían cerrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí era muy importante como el poder valorar hasta dónde podíamos ayudar y conforme se fueron abriendo los albergues, pues sí veíamos que iba aumentando un poco esto de que la gente iba pasando, aparte de que ya se abrieron las fronteras, o sea, ya fue como otra vez empezar un poco a esa realidad, que sí evolucionó muchísimo o cambió muchísimo este sentido de la migración con la pandemia. Y algo que sí es muy importante es que luego muchas veces juzgamos a las personas migrantes justo porque pues son los que menos se cuidan, no traen cubrebocas, no se lavan las manos, o sea, como que todas estas medidas no se utilizan, pero que también, por ejemplo, al menos en nuestro caso no hemos tenido ni siquiera un caso confirmado desde que empezó la pandemia. Sí hubo casos sospechosos, pero nunca estuvieron confirmados, se les hacían pruebas y no fueron casos confirmados. Ok, pues en general ahorita ya estamos funcionando como antes. ¿A qué me refiero con esto? A antes de la pandemia, ¿no? O sea, ya todas estas adecuaciones que habíamos hecho, pues solo dejamos las que todavía funcionan, que son estas medidas sanitarias del uso de cubrebocas, lavado de manos, utilizar el túnel sanitizante cada que entran, tanto personas colaboradoras como personas migrantes. También, bueno, higiene en la comida, en la cocina, eso siempre ha habido. Ahorita, por ejemplo, ya hay voluntariados, porque también eso lo habíamos cerrado, entonces ya ahorita hay gente que puede estar haciendo voluntariados, etcétera.
Y bueno, pues ya como más centrado en las atenciones que damos, pues es un albergue donde atendemos de 9, bueno, se les da acceso a las personas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esto también como un poco por seguridad, porque el lugar en donde estamos pues es un lugar, un punto rojo en la ciudad. Pero también, pues, por ejemplo, si vemos a una persona en situación vulnerable, pues se le abre a cualquier hora, ¿no? Damos las atenciones profesionales de fisioterapia, de paralegales, que ellos son los abogados y llevan trámites migratorios, de trabajo social, de enfermería y doctores, o sea, hay 2 doctores y un enfermero, donde se les da la atención médica, psicología, esa soy yo, y eso es como lo profesional. En la parte más operativa está el área de recepción, que esa les digo, está de 9 a 9, y bueno, ellos se encargan de darles el acceso, hacer un registro, pues ya no se le llama cateo, pero es un registro personal a todas las personas. Esto es como por seguridad tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Para quitarles armas, quitarles, pues en caso de que traigan alguna droga o algo así, porque obviamente no está permitido. Y pues también se les quitan los celulares, también por seguridad. Bueno, los celulares se les prestan todos los días de 3 a 6 de la tarde. Y bueno, esto porque pues nos ha funcionado ahorita de esa manera, ¿no? Pero mientras tanto quedan resguardados todos estos celulares y todas estas pertenencias. Obviamente la droga se tira, pero lo demás sí se guarda y al final se les devuelve. Se les hace un registro muy simple donde se toman algunos datos personales y una fotografía como para registrarlos. Y ya después pasan a otro registro que es por parte de la red ODEM, es una red de migración a nivel nacional, y ahí se les registra para llevar como pues un control por parte de esta red, ¿no? Y ya después se les pasa a ropería, tenemos un área de ropería en donde se les da un cambio completo a las personas. ¿Qué quiere decir completo? Ropa interior, ropa exterior, pues abrigo, cobija, toalla y un kit de higiene personal. Ya después se pasa, bueno, si es horario de comida y demás, pues se les pasa a comer. La cocina da alimentos 3 veces al día, es a las 8, a las 2 y a las 8. Y esto, pues, a todas las personas que estén dentro del albergue, ¿no? O sea, es un lugar en donde, pues sí, están prácticamente todos, ahí es donde, pues, conviven todos. Y bueno, ya además, pues de repente tenemos actividades, un poco de recreación, pues sí, o sea, como para que olviden un ratito el momento en el que están en su realidad, ¿no? O sea, distraerlos un poco y demás. Pues desde el discurso que muchos han dado, pues es como un espacio donde ellos pueden estar tranquilos, seguros, donde ellos pueden no estar pensando en qué sigue, ¿no? Sino estar descansando, estar en paz, y que al final pues también es como un cobijo y tratamos pues siempre como de estar en armonía, en paz, dando amor, ¿no? O sea, creo que esto es parte de lo que les ofrecemos también, porque al final pues es lo que necesitan. O sea, prácticamente, sí, obviamente hay cosas materiales, pero creo que también en poderles dignificar su camino un poquito, pues creo que es lo que podemos brindar, ¿no? Y les repito, desde este discurso que ellos nos dan o nos dicen al irse, pues es como este agradecimiento por permitirles estar ahí un tiempo y estar en paz un ratito. Es muy importante justo empezar a verlos, ¿no? O sea, creo que desde ahí podemos hacer mucho, porque justo la indiferencia pues no aporta nada, ni siquiera a las mismas personas con las que convives día a día, ¿no? Entonces creo que estas personas pues son unas personas muy vulnerables. O sea, creo que me gusta hablar desde personas y no desde migrantes, porque al final son personas, ¿no? Entonces creo que el poder dignificarles desde una mirada, una sonrisa,
Hay veces que están en en los paraderos, ellos le llaman charolear, a pedir dinero, y entonces pues están charoleando, pero que nosotros ni siquiera les damos la mirada o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando les pase eso y que simplemente les digan buen viaje, buen camino, para ellos es muchísimo. O sea, si no traes dinero, si no traes comida o agua, yo creo que con que les digas unas buenas palabras, dignificar tal cual a la persona que es, yo creo que con eso es mucho. Y al final creo que eso es poner un poquito de ti y dar un poquito de amor, ¿no? A la sociedad y al mundo en general, porque al final son personas que en algún momento pueden representarte a ti cuando estés en un momento difícil, porque pasan tantas cosas que al final nuestras realidades son muy diferentes y nuestros problemas que se nos pueden hacer enormes, para ellos es algo muy sencillo porque lo que ellos están atravesando pues es algo todavía más grande que lo nuestro. Entonces, digo, sin menospreciar nuestros problemas tampoco, pero creo que al final es ponernos justo en esta empatía que podemos tener con estas personas, ¿no? Entonces creo que me quedaría con eso, con dignificar, dándoles un poco de amor. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Fer, soy ex voluntario jesuita y estuve trabajando durante 9 meses en la Casa Hogar del Migrante en San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco, ex voluntario jesuita de la Casa del Caminante Tapic Samuel Ruiz García, ubicada en Palenque, Chiapas. Yo estuve viviendo 8 meses en Palenque, entonces pues les puedo decir que sí, tuve la oportunidad de conocer a personas migrantes más de cerca, ¿no? Teníamos un flujo como de unas 2,000 personas aproximadamente al mes. Entonces ya se imaginarán la cantidad de personas que conocí, ¿no? Muchas veces tenemos como prejuicio o se tiene este estereotipo de que las personas que migran o los migrantes son personas malas, son maleantes o asaltantes. Y para nada es así. Claro que hay migrantes que no son buenos, como hay personas que no son buenas y están alrededor de nosotros, aquí y en China, ¿no? Entonces no solo por eso hay que juzgar a los migrantes, es muy importante tratarlos dignamente como lo que son humanos y son personas como nosotros. Me gustaría iniciar diciendo que creo que es bueno quitarnos el estereotipo de lo que es un migrante. Un migrante es una persona como ustedes y como yo, que vale lo mismo, pero desgraciadamente por la situación que viven en sus lugares de origen, tienen que salir o huir. Y creo que es bastante admirable esto, ya que ellos saben que en el transcurso de su movilidad van a pasar por situaciones bastante difíciles y todo esto simplemente para tratar de dar una mejor vida, no a ellos, sino a las personas que dejan en casa, a sus seres queridos, a sus hijos. Estas personas han ganado todo mi respeto. La esperanza que vi en ellos cuando estuve conversando es algo que aún cargo conmigo. Aprender a que aunque las cosas parezcan malas, a veces se le puede dar la vuelta, es algo que ellos me dejaron. Pues yo les invito a que si ven a una persona que está en su proceso de migración y si tienen el tiempo, se acerquen, platiquen con ellos, porque no saben el bien que les hace el poder tener a alguien con quien hablar, con quien desahogarse, con quien decirle todo lo que vivieron en su proceso o lo que han vivido, porque viven una cantidad de abusos muy, muy triste de parte de todo, ¿no? De oficiales, de personas y pues sí de asaltantes o de lo que sea. Una inseguridad tremenda. Imagínense el hecho de dormir en la calle unas 2-3 semanas en lo que pueden llegar a Estados Unidos si es que bien les va y logran llegar sanos y salvos. Y creo que entender la migración es bastante difícil con los medios de comunicación. Por ello me gustaría invitarlos a que si tienen la oportunidad vayan a un albergue y sirvan un plato de sopa caliente a una de estas personas o les den algo para vestir, ya que creo que solo de esta manera es como puedes entender de manera más directa la migración. Es momento de crear conciencia y es momento de empezar a tratarlos bien, a amarlos como a cualquier persona tenemos que amar.
a poco la marea se eleva lentamente. Los que cruzan la frontera no es solo un montón de gente, todos tienen su pasado y cada uno es diferente, caminando paso a paso, buscan un nuevo presente, adentrándose a lo desconocido, con muchos peligros en ese camino. Ahí van, sin descansar hasta el final, y aunque la negra los agarre, lo vuelven a intentar una vez más y otra vez más, siempre con una gran sonrisa que contagia mi pasar. Se unen en el camino, protegiéndose entre ellos, conociendo gente nueva, que compartan sus consejos, rodeando los retenes por la selva y acabándose en el agua de reserva. Ahí van, sin descansar, logrando alcanzar ese sueño que al día vieron de lejos, y al llegar a ese lugar pudieron pensar que aunque el camino fue difícil, no pudieron caminar.